Que fue mi gente, es John Akwabi. En esta oportunidad vamos a estar reaccionando a un debate que tuvo Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, con un aparente tiktokero de derecha. Por lo menos los medios de comunicación de izquierda han afirmado que este es un troll de TikTok de los conservadores y han aplaudido a Justin Trudeau por la labor que él hizo en el debate que estamos a punto de ver, porque supuestamente dio argumentos contundentes que lograron desmontar a este troll conservador. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahora, antes de empezar, les debo saber que tengo un canal de Twitch. Me lo abrí recién ayer y voy a empezar esta misma semana a hacer programas en vivo por allá, hablando de temas variados, respondiendo preguntas, etcétera. Así que si quieren poder ver esos programas, simplemente vayan al vínculo que está en la descripción de este video y síganme en Twitch. Voy a empezar a hacer programas en vivo una vez más por allá esta misma semana. Ahora vamos a empezar con el video. Voy a irlo traduciendo a medida que vayamos escuchando. Abortion is against Christianity, I think. Okay. Do you think that women should have the right to choose what happens to their own bodies? Personally, no. No, you think you should be able to choose what happens to a woman's body? Ok, empezamos y ya Justin Trudeau está utilizando uno de los espantapájaros predilectos de los izquierdistas y los progres para discutir el tema del aborto. Este joven le dice, yo creo que el aborto va contrario a los ideales del cristianismo y esto no es una opinión de él, esto es simplemente una afirmación de un hecho, esto es una verdad objetiva, ¿ok? Entonces, personas dirán, sí, Acuadía, pero ¿qué tiene que ver la religión en un debate como este? Efectivamente, se pueden hacer argumentos más que suficientemente contundentes sin necesidad de mencionar ningún tema religioso. Por eso es que cuando yo tengo debates y he tenido debates sobre el aborto, nunca hablo de temas religiosos para tratar de hacer que mis argumentos tengan validez. Pero resulta que si hay un gobernante que debería tener muy claro algún tipo de trasfondo religioso en un tema como este, es Justin Trudeau. Porque a Justin Trudeau, ustedes van a ver más adelante, en realidad le importan muchísimo las religiones, le importan muchísimo los argumentos sobre religiones, le importan muchísimo las opiniones de líderes religiosos. Entonces vamos a ver por qué digo que Justin Trudeau está siendo tan particularmente deshonesto por no responder nada de lo que dijo este joven con respecto al tema del cristianismo y simplemente irse a este espantapájaros de, entonces tú no crees que la mujer debería poder decidir qué pasa con su cuerpo. Y el joven le responde, no. Y después Justin Trudeau dice, bueno, entonces tú crees que tú deberías poder decidir lo que pasa con el cuerpo de una mujer. Obviamente, este argumento ha sido desmentido, o sea, 10.000 millones de veces. Casi que ni siquiera hace falta volverlo a hacer. Pero miren, obviamente, cualquier persona con un dedo de barbilla entiende que al momento en el que una mujer está embarazada, deja de ser solo su cuerpo y se vuelve también la vida de un ser que tiene su propio ADN, que tiene su propia identidad y es una vida, es un ser humano. No es simplemente un cúmulo de células, no es simplemente un estorbo para una mujer que no quiera ser madre. Entonces, a partir de ese momento, deja de ser un escenario de solamente el cuerpo de una mujer, porque de esta forma se podría hacer también un argumento que los abortistas quieren impedir que las mujeres se puedan poner implantes o se puedan poner tatuajes o se puedan poner piercings o se puedan pintar el cabello. Y obviamente nadie quiere esto, porque al fin y al cabo, si estamos hablando de decisiones individuales que únicamente afectan a la persona que las toma, nadie está en contra de este tipo de decisiones, pero cuando estamos hablando de un tema como el aborto, es un tema muy diferente. Entonces vamos a continuar con lo que dice Justin Trudeau. I think if they're sleeping around, they shouldn't be allowed to abort the baby, personally. I'm pro-choice. Wow. Oh, wait, you just say you're No, pro-choice. no. You're pro-choice. No, you're not pro-choice. No, I'm pro-life. Ok, ahora, obviamente este joven no está bien preparado y justamente por eso que Justin Trudeau aceptó a tener este intercambio con él, ¿verdad? Porque obviamente hablar con un adolescente y quedar bien de esa forma, que ni siquiera eso pudo hacer, como están a punto de ver, ni siquiera eso pudo hacer. Pero tratar de quedar bien teniendo un debate con un adolescente es mucho más fácil que con una persona preparada en este campo y eso es exactamente la razón por la cual Justin Trudeau jamás tendría tal debate, ¿verdad? Pero resulta que el joven dice, no, yo creo que si una mujer está teniendo relaciones casuales y queda embarazada, que no debería poder abortar por ello. Básicamente, esto se podría decir de otra forma, que sonaría un poco más diplomático, ¿verdad? Y eso es decir que no estoy de acuerdo con los abortos por conveniencia. Resulta que más del 90% de los abortos se llevan a cabo justamente por temas que tienen que ver con conveniencia. Era inconveniente para la persona que decidió llevarse a cabo el aborto, pero resulta que Justin Trudeau hace hincapié en esto porque también el joven se equivoca y dice que él es pro-choice, o sea, que él es
partidario de que las mujeres puedan decidir si llevarse a cabo un aborto o no. Obviamente quiere decir pro-life, pro-vida. Pero Justin Trudeau dice, ¿eres entonces pro-choice? ¿Estás de acuerdo con el aborto? Él dice, no, no, ¿cómo es pro-life? Pro-life. Dice, ok, entonces eres pro-life. Y continúa. Y vamos al otro argumento prevalente, que es un espantapájaros inclusive mayor al primero que dio Justin Trudeau. Y obviamente, probablemente ya ustedes saben cuál es. Escuchen. Okay, pro-life. And you don't think women should be able to make choices what they do with their bodies? With abortion, no, personally no. Why not? Why not? Because it was their choice to sleep around. They have to. No. Whoa. Entonces, una vez más, Justin Trudeau dice, entonces, ¿tú no crees que las mujeres deberían poder tomar decisiones con su cuerpo? Él dice, con el tema, el joven dice, tiktokero dice, con el tema del aborto, no creo. Y él dice, ¿por qué no? Justin Trudeau responde, ¿por qué no? Y el tiktokero dice, bueno, porque si tú estás teniendo relaciones casuales y quedas embarazada por eso, no deberías poder llevarte a cabo un aborto. Entonces, una vez más, no deberías poder llevar a cabo un aborto por simple conveniencia. Y aquí es donde Justin Trudeau va a uno de los argumentos más deshonestos que, como dije, es también probablemente el más prevalente que utilizan los progres en el debate del aborto. Escúchalo. That is, so a woman who is raped should be able to get an abortion? I'd say that's where it gets complicated. No, it doesn't get complicated. Ok, Justin Trudeau obviamente utiliza el argumento de, entonces tú dices que una mujer que es víctima de un abuso, ¿verdad? Y ese abuso lleva a un embarazo, que ella tampoco debería poder llevarse a cabo un aborto. Y el joven responde, bueno, allí es donde se vuelve complicado. Y Justin Trudeau dice, no es complicado, Sí es complicado, Justin, sí es complicado, es un tema complejo, ¿ok? Y esto es algo que inclusive me tomó un par de años poder llegar a la opinión que he tenido desde hace unos 4 años con respecto a este tema, porque yo solía estar en un escenario en el que me era bastante difícil ver que al mismo tiempo que era un acto tan nefasto y deplorable el llevarte a cabo un aborto, que al mismo tiempo el obligar a una mujer que fue víctima de un abuso tan terrible de tener que llevar a cabo el embarazo y dar a luz a este hijo, esta hija, resultado de este momento tan trágico en la vida de esta mujer, pues me parecía algo bastante dantesco. Pero resulta que a medida que tú vas dejando a un lado las emocionalidades y empiezas a pensar de una forma más objetiva y analítica, como efectivamente yo lo hice, llegas a la conclusión de que primero, un acto nefasto y terrible no cambia y quita y borra otro acto terrible y nefasto, ¿ok? Entonces, por medio de llevarte a cabo un aborto, tú no vas a borrar el terrible abuso que llevó a que este embarazo ocurriera, que obviamente cualquier persona responsable de un abuso como este debería estar encarcelado de por vida, ¿ok? De por vida. Entonces, a diferencia de muchos progres, muchos izquierdistas que están de acuerdo con dar cada vez más condiciones ligeras para los criminales y dar cada vez más términos de prisión cortos a criminales, especialmente criminales de la peor calaña, a diferencia de esos progresos, yo estoy del otro lado. Yo pienso que este tipo de personas, si se les puede siquiera llamar tal cosa, que son capaces de cometer estos crímenes, deberían estar encarcelados de por vida, ¿ok? Ahora, resulta que cuando nosotros vemos que existe también la opción de asumir algo de autoría de la vida de la persona después de un acto del cual fuiste víctima, de la misma forma que, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un escenario en el que estás en una motocicleta y un auto se te atraviesa en medio de una autopista y tú te caes en la motocicleta y estás gravemente herido, ¿okay? Estás en un dolor terrible, pero estás todavía en medio de la autopista con los autos pasando, pues tú tienes a partir de ese momento 2 opciones. Uno es quedarte allí y muy probablemente hacer que lo que ya te pasó y de lo que ya fuiste víctima sea aún peor por medio de un auto pasándote por encima, ¿verdad? Porque estás en medio de la autopista. O tienes otra opción, que es tratar de ahora decir, ok, este acto terrible y horrible me pasó, fui víctima de este acto, pero ahora voy a tratar de hacer lo posible para minimizar las potenciales repercusiones más allá de lo que ya acaba de pasar. Entonces, ¿a qué me refiero? Pues existe algo como la píldora del día después, el plan B. Esto es algo para evitar el embarazo que puede ser utilizado después de este tipo de escenarios, y personalmente yo creo que en todo país la policía y los cuerpos que tienen que lidiar con crímenes de este tipo deberían, como una medida
medida inicial, dar acceso a esta píldora a mujeres que hayan sido víctimas de este abuso tan pronto se haya reportado a estas entidades oficiales, a la policía, el cuerpo investigativo que sea. Y creo que eso es algo obviamente necesario, porque también existe la posibilidad de que si estemos hablando de muchachas muy jóvenes que siquiera no sepan que existe tal píldora, que existe tal opción que está allí disponible para impedir un embarazo, obviamente. Entonces, existen alternativas y tampoco, a mi parecer, existe un argumento muy fuerte para justificar el de qué forma quitarle la vida a un ser que, si bien fue resultado de un hecho terrible, el ser per se no tiene la culpa de lo ocurrido. El niño, la niña es totalmente inocente, no tiene culpa de qué forma llegó al mundo, de qué forma se creó. Pero bueno, vamos a continuar porque después de esto va a mencionar algunas estadísticas y también algunos otros argumentos que tienen que ver con las posturas religiosas de Justin. That's exactly yes or no. That's She's super specific examples. Those are like no, but it's an all too common example, Like if right? you- Women get raped all the time. Yeah. Okay, and it's something we have to take seriously. With 95. So let's talk about that. Ok, entonces Justin Trudeau hace algo increíblemente sinvergüenza, ¿verdad? Primero interrumpe múltiples veces a este joven, pero después se pone en esta palestra moral para tratar de aparentar una superioridad y una elevación moral por medio de decir que mujeres son víctimas de este tipo de abuso todo el tiempo, que obviamente es cierto. Pero lo que está ignorando es que cuando estás mencionando algo como esto para hacer un argumento más amplio en un tema como lo es el tema del aborto, lo que dejas por fuera es lo que yo creo que este joven quería mencionar. Yo creo que este joven quería mencionarlo y tenía la estadística lista, pero Justin Trudeau lo interrumpió porque yo creo que Justin Trudeau sabía lo que el joven quería decir. Escuchen esta parte. Miren. The time. Yeah. Okay, and it's something we have to take seriously. With 95. So let's Entonces, el joven dice, pero no 25, y Justin Trudeau lo escucha y dice, no vamos a hablar de eso, no menciona estadísticas, no. ¿Qué es lo que posiblemente podría estar mencionando este joven? Pues obviamente el hecho de que el caso de este tipo de abuso y también de relaciones con familiares. Obviamente estoy utilizando palabras para explicar de lo que me refiero, que no sea la palabra que sería utilizada porque estamos en YouTube, ¿verdad? Yo no quiero que el video sea censurado, quiero que el video pueda alcanzar a mi audiencia, ¿verdad? Pero, obviamente, ustedes entienden a lo que me refiero, esas dos causales, como son llamadas muchas veces, esos representan menos del 1% de los casos, menos del 1% de casos de aborto. Esto, obviamente, viene de un estudio del 2004 que ha sido ampliamente citado, del Instituto Guttmacher, que dice que solo un 1% de los abortos son el resultado de este tipo de abuso y menos del 1% son resultado de relaciones con familiares. También una encuesta posterior, reciente, ha dado datos de 7 agencias estatales de salud y de estadísticas que informan estadísticas relevantes sobre estos casos y que sugieren que los cálculos del Instituto Guttmacher en realidad estaban bastante inflados por aproximadamente un factor de 3. Y que las cifras reales eran del 0.3% en casos de abuso y 0.3% en casos de una relación con un familiar. Entonces, ambos no llegan siquiera a un punto porcentual de las razones por las cuales se llevan a cabo estos abortos. Como dije, las propias estadísticas de encuestas realizadas por el organismo abortista más grande del mundo, Planned Parenthood, indican que más del 95% de los casos de aborto son debido a cosas que tienen que ver con conveniencia, ¿ok? No es porque la vida de la madre peligre, que en tal caso la inmensa mayoría de personas, inclusive los más conservadores, están de acuerdo con que obviamente se salva la vida de la madre, pero no son por eso, no son por estos casos de abuso, no son por los casos de relaciones con familiares, son simplemente por motivos de conveniencia, ¿ok? Pero Justin Trudeau, siendo una persona tan increíblemente, descaradamente deshonesta como lo es, pues tenía que pasarle por encima a este joven que estaba tratando de dar ese punto. talk about that specific example. Should a woman who was raped be able to get an abortion? I'm split on it, 50-50. I think No. 95. You are
Una vez más, el joven dice, cuando le preguntan si una mujer que ha sido víctima de este tipo de abuso debería poder llevarse a cabo un aborto, él dice, bueno, no estoy seguro, estoy 50-50, no estoy seguro. Pero después vuelve a repetir, tratar de hacer hincapié en la estadística, pero 95, y Justin Trudeau una vez más no lo deja hablar. No lo deja hablar. Por esto es que es tan importante. Mire, yo lo he dicho tantas veces. Yo he tenido muchísimos debates con toda clase de figuras, de todo tipo de ranking, ¿verdad? Desde personas increíblemente reconocidas en posiciones políticas muy importantes, hasta personas totalmente desconocidas que simplemente me pidieron un debate. Y esto obviamente es una de las razones por las cuales tantas personas en la audiencia siquiera me empezaron a conocer, ¿verdad? Pues resulta que con frecuencia a través de los años yo recibí críticas de personas que decían, Aquaviva, pero tú interrumpes mucho. Resulta que cuando tú estás teniendo un debate que no tiene moderador y en el cual no hay tiempos límite para cada parte, simplemente una discusión entre dos personas, hay momentos en los cuales una persona, y esto ocurre con frecuencia, hay momentos en los cuales una persona hace un punto que si tú no lo mencionas, la oportunidad de poder refutar ese argumento va a pasar, porque la persona está sacando 10 argumentos distintos en una misma frase. Entonces, eso es un caso en el que tienes que hacer hincapié y tienes que decir, ya va. Eso que acabas de decir está mal por esta y otra razón. Y encima de eso, cuando tú estás tratando de decir algo que es importante para la discusión que se está teniendo y no te están dejando decirlo, yo no tengo ningún problema con que alces la voz y con que digas, ok, me vas a escuchar, tengo que decir algo que está refutando lo que tú dices, me vas a escuchar. No me voy a mantener callado simplemente por ser diplomático cuando no me estás dejando decir algo que refutaría lo que tú estás diciendo actualmente. La verdad va por encima de la mentira. La verdad tiene prevalencia por encima de la mentira. Así de simple, ¿ok? Entonces, vamos a continuar, quedan unos 20 segundos de este debate. Not in favor of saying yes, a woman who was raped should be able to choose to not bear that child. I honestly don't know. It sounds like you need to do a little more thinking and a little more praying on it. Entonces, cuando Justin Trudeau una vez más pregunta, ¿no estás dispuesto a decir que una mujer en este caso debería poderse llevar a cabo un aborto? Él dice, la verdad es que no estoy dispuesto a decirlo. Y Justin Trudeau responde de una forma tan sinvergüenza. Dice, bueno, creo que deberías pensarlo más y deberías rezar sobre ello más. Justin Trudeau supuestamente es un católico. El católico no tiene absolutamente nada. ¿Okay? Absolutamente nada. Justin Trudeau es una persona que está, por medio de dar este comentario, haciendo una burla a las creencias religiosas de este joven, haciendo una burla al cristianismo. Eso es lo que está haciendo. No, deberías rezar más en este tema para que llegues a la verdad, para que entiendas que lo que yo digo, por muy contrario que sea a tus ideales religiosos, es cierto, ¿verdad? Deberías rezar más, ¿verdad? Para que Dios te dé la sabiduría para entender mis argumentos, ¿ok? Pues resulta que la razón por la que hago hincapié en el tema religioso con Justin Trudeau, porque Justin Trudeau es una persona, ¿verdad?, que hace poco, este mismo año, anunció que se iba a apuntar el primer representante del gobierno de Canadá para tomar cartas en el asunto de la islamofobia. Resulta que la representante especial de Canadá para combatir la islamofobia es la señora El Gawabi, quien servirá como defensora, asesora, experta y representante para apoyar y mejorar los esfuerzos del gobierno federal en la lucha contra la islamofobia y el racismo sistemático, la discriminación racial y la intolerancia religiosa. Entonces, quizás el primer caso que debería investigar esta señora El Gawabi es un caso de intolerancia religiosa perpetuado por el propio gobierno de Justin Trudeau, porque resulta que Justin Trudeau y su gobierno han tomado decisiones tan solo una vez más en los últimos 6 meses, como las de quitar financiamiento a entidades cristianas. Un grupo de cristianos dice que la insistencia del primer ministro canadiense Justin Trudeau en una prueba de valores liberal ha recortado la ayuda del gobierno a las iglesias, pero ha brindado ayuda financiera a los grupos musulmanes que se oponen a Estados Unidos e Israel. Candice Bergen, miembro del Parlamento del Partido Conservador, desafió al primer ministro canadiense a explicar por qué su gobierno ha negado la ayuda a las iglesias que ayudan a las personas sin hogar, pero ha proporcionado dinero al menos a un grupo musulmán extremista. El abril pasado, un campamento bíblico de verano cristiano de Alberta perdió los fondos de Canada Summer Jobs porque se negó a firmar una prueba de valores requerida en apoyo del aborto. Bergen dice que se entregaron más de $20,000 en fondos de los contribuyentes a un grupo musulmán.
Dijo también que el líder del grupo recientemente pronunció un discurso de odio en un meeting del día de Al-Quds en Toronto. Y también ha mencionado que una decisión de 7-2 en la Corte Suprema de Canadá negó la acreditación de la Facultad de Derecho para una universidad cristiana. El tribunal dijo que es proporcionado y razonable limitar los derechos religiosos del Trinity Western University para poder garantizar el acceso abierto a los estudiantes LGBT. El tribunal confirmó el derecho de los colegios de abogados a rechazar la acreditación debido al pacto comunitario obligatorio de la institución cristiana que exige un estricto código de conducta que incluye la abstinencia fuera del matrimonio. Entonces, una vez más, estos son imposiciones a organismos con ideales religiosos, como por ejemplo lo sería una universidad cristiana. Entonces yo les pregunto, ¿por qué en un supuesto país liberal, el país más liberal, eso es lo que dice siempre Justin Trudeau, que es Canadá, por qué exactamente no puede existir la misma libertad para que distintas religiones puedan tener, por ejemplo, centros académicos, escuelas, universidades, a las cuales tú puedas, por ejemplo, si eres cristiano, enviar a tus hijos y saber que los ideales que se le van a ser inculcados e impartidos van a ser acorde a tus ideales religiosos? ¿Por qué eso es algo tan terrible? Esto lo deberían también tener los musulmanes, esto también lo deberían tener los judíos. Si musulmanes quieren tener escuelas donde la doctrina académica sea una basada también en valores islámicos, pues perfecto, que lo tengan. Al fin y al cabo, si estamos hablando de libertad religiosa, esa libertad religiosa debería ser aplicada por igual. Pero obviamente en países como Canadá, bajo gobiernos como el de Trudeau, únicamente importa lo que atente a ciertas religiones y no a otras. Hay religiones que son más importantes que otras. Hay religiones a las cuales obviamente se les tiene que instaurar un representante especial para poder combatir a las personas que se atrevan a criticar a esta religión algunas de sus posturas, pero con otras pues no solo no se hace lo mismo, sino que inclusive se les quita financiamiento y se les quita respaldo que reciben otras religiones en el mismo país. Pero bueno, con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima.